estamos. Pero... Bueno, buenas tardes a todos. Es la casi última sesión del seminario. Bueno, y vamos a compartir ahora algunos comentarios y otro entorno como siempre. Empezamos con un exponente que es Alejandro Moreno, que es un investigador de doctorado en la UCM, en el Departamento de Lógica y Filosofía Teórica, y por tanto predoctoral por la Comunidad de Madrid. Sus investigaciones se centran en la filosofía contemporánea, especialmente en Deleuze y su relación con Nietzsche. Ha publicado un artículo en la revista Locos, Análisis del Seminario de Metafísica, que se titula Deleuze y la verdad de la verdad, pensar las fuerzas. También tiene algunos capítulos de libro que hablan sobre Deleuze y está en proceso de publicar un artículo sobre el eterno retorno en Nietzsche. El título de su ponencia es Identidad y eterno retorno, influencia religión. Dejo la palabra. Vale. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a Julia y a Beatriz por invitarme y por la presentación. Hoy vamos a hablar del eterno retorno, básicamente, que es el tema de mi tesis. Yo estoy haciendo una tesis sobre la interpretación que hace Deleuze del eterno retorno en Nietzsche. Y pues he intentado escoger un poco de todo lo que viene siendo mi investigación, pues ceñirme a un tema concreto, y he decidido hablar sobre todo concreto de ciertas cosas de la interpretación de Deleuze. No me voy a meter con Nietzsche, simplemente voy a hacer unas aclaraciones al principio. Vamos a hablar sobre todo de la lectura que hace Deleuze, y especialmente, ya que el seminario se llama Identidades en Proceso, pues voy a intentar centrarme en cómo el eterno retorno condiciona o determina la identidad de los sujetos, la identidad del mundo, al menos en la lectura que hace Deleuze. No nos vamos a meter si es más correcta o más incorrecta, simplemente va a ser como algo más descriptivo. He intentado experimentar un poco y vamos a ver qué tal sale. He pensado en hacer un PowerPoint para hacerlo más fácil, pero he optado por, básicamente, he cogido un corto que se llama La Jetée de Chris Marker, no sé si lo conocéis. Chris Marker hizo también una película que se llama Sans Soleil y otra que se llama Green Without a Cat, que es como un documental de marxismo y demás, que también está bastante bien. No, ¿lo que suelo compartir? No está puesto ni el micrófono ni la cámara. Y están hablando por el chat, entonces supongo que es... Bueno, vuelvo a repetir. Buenos días a todos. Rápidamente, vamos a hablar del eterno retorno, de la lectura que hace Deleuze. Y va a ser una cosa un poco experimental, porque voy a alternar un poco las palabras, ¿no? Lo que ellos tienen que comunicar, en vez de con PowerPoint, con fragmentos de este corto. Vamos a ver qué tal queda, es la primera vez que hago esto, si sale mal, pues ya estamos para experimentar, ¿no? Esto es un laboratorio de ideas. Entonces ya os voy a poner ya el primero, os voy a poner el comienzo, para dar un poco de contexto. Esto como era. Aquí no, toda la pantalla. Déjame ver. La idea es un poco ir comentando la teoría de Deleuze y a la vez pues, entiendo fragmentos, como si fuese una diapositiva, básicamente. Va a durar un poco más, pero espero que esto no tiene sonido. Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. La scène qui le troubla par sa violence et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification eut lieu sur la grande jetée d'Orly quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale. Les parents mènent leurs enfants voir des avions en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée, et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître, à leur cicatrice. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu
s'il avait créé ce moment de douceur pour éveiller le moment de folie qui allait venir. Avec ce bruit soudain, le geste de pas, ce corps qui bascule, les clameurs des gens sur la côté, brouillés par la peur. Plus tard, il comprit qu'il avait vu la mort d'un homme. Et quelques temps après, vers la destrucción de Paris. Es el comienzo, básicamente, por ahora no tiene mucho sentido, pero vamos a ir intentando que todo coja un poco de sentido unitario. Básicamente hay como una imagen, ¿no? Un instante del pasado, de una imagen que recuerda del niño, que es como el rostro de una mujer, y es lo único que se nos dice por ahora. Se nos dice al principio, es la historia de un hombre marcado por la imagen de la infancia, por una imagen de la infancia. Entonces, ¿hacia dónde va a ir esto? Pues básicamente, ¿no? Parece que hay un instante clave en nuestro pasado y la pregunta va a ser, ¿qué pasa si esto se repite? ¿Cómo volver a él? ¿No? Es ese juego del eterno retorno. ¿Qué pasa si lo del pasado puede volver? ¿Vuelve de la misma forma? ¿Podemos retornar a un recuerdo del pasado de forma idéntica o cada vez que volvemos va a ser siempre algo distinto? Va a ser un poco ese juego, ¿no? Y antes de meterme con Deleuze, simplemente como unas pequeñas aclaraciones, porque el concepto obviamente es nietzscheano. En Nietzsche hay dos formulaciones, una es en la Gaia Ciencia, que tiene un sentido más bien ético, moral, que es la mítica cita que ya supongo que muchos conocéis de ¿qué pasaría si un día o una noche un demonio se deslizara furtivo en tu más solitaria soledad y te dijera esta vida tal como la vives ahora y tal como la has vivido, la tendrás que vivir una vez más, incontables veces más, y bla bla bla? ¿Qué pasaría si alguien te dice esto? ¿Qué sentirías? ¿No? ¿Sentirías alegría? ¿Sentirías tristeza? ¿Sentirías un peso? Digamos que en esa formulación es casi más un postulado moral. No quiere decir que tu vida se vaya a repetir, sino que imagina que se repita. Entonces, ¿cuál sería tu postura ante eso? Pero luego en Así habló Zaratustra, y sobre todo en los fragmentos póstumos, sí que tiene un carácter más físico y cosmológico. Es decir, sí que parece que Nietzsche afirma que efectivamente se va a repetir. Por ejemplo, en los fragmentos póstumos dice: no podemos imaginar que la fuerza del mundo sea infinita, porque no hay nada infinito, es decir, la fuerza es finita, el mundo es finito, por tanto, en un tiempo infinito, sí o sí se tuvo que repetir ya todas las combinaciones. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle con esto, simplemente quiero señalar que en Nietzsche hay esas dos formulaciones, ¿no? Una que parece más de carácter ético y otra de carácter, podemos decir, incluso ontológico. En Deleuze esto no es muy importante, porque realmente da igual que sea una postura ética o ontológica, de hecho en Deleuze se mezclan, porque en su caso lo importante va a ser, da igual que sea un valor moral que un valor físico, que ambos suponen lo mismo. ¿Qué va a suponer? Pues un retorno de la diferencia, de la singularidad, ¿no? Una ruptura con todas las identidades previas, ya sea en un sentido ético o en un sentido cosmológico, no es importante. De la fórmula ética Deleuze va a tomar una cosa que es el carácter selectivo, es decir, solo ciertas cosas del mundo pueden pasar la prueba del eterno retorno, es decir, solo aquellas cosas que quieren de una determinada forma pasan la prueba, no es todo lo que pasa esa prueba. Y del carácter cosmológico va a tomar el hecho de que el eterno retorno no es una mera formulación ética o moral, sino que afecta a todo el mundo, es una cosa del devenir, ¿no? Es una cosa ontológica. El eterno retorno en Deleuze es algo que tiene un sentido total, un sentido global, no es un postulado ético. Y ahora, una vez hecha esta introducción, ya os pongo con el siguiente fragmento, os pongo un poco en contexto, porque no puedo poneros todo el corto si no se me va el tiempo. Básicamente, el otro fragmento acababa diciendo, y luego vino la destrucción de París. Básicamente narra que hay una catástrofe nuclear, entonces solo sobreviven una especie de hombres subterráneos que están haciendo experimentos para intentar salvar a la humanidad. Viven como en el subsuelo de París. Y os dejo con eso, ese es el contexto. ¿Qué minuto es? Nada, sí, santo. Il avait entendu parler du chef des travaux. Il pensait se trouver en face du savant fou, du docteur Frankenstein. Il vit un homme sans passion, qui lui expliqua posément que la race humaine était maintenant condamnée, que l'espace lui était fermé.
que la seule liaison possible avec les moyens de survie passait par le temps. Un trou dans le temps, et peut-être y ferait-on passer des vivres, des médicaments, des sources d'énergie. Tel était le but des expériences, projeter dans le temps des émissaires, appeler le passé et l'avenir au secours du présent. Mais l'esprit humain a chopé. Se réveiller dans un autre temps, c'était naître une seconde fois adulte. Le choc était trop fort. Après avoir ainsi projeté dans différentes zones du temps des corps sans vie ou sans conscience, les inventeurs se concentraient maintenant sur des sujets doués d'image mentale très forte. Capables d'imaginer ou de rêver un autre temps, ils seraient peut-être capables de s'y réintégrer. Vale, simplemente voy a destacar dos frases antes de hablar. Dice al principio, el único vínculo posible con la supervivencia era el tiempo, o sea, parece que hay algo en el tiempo que nos ayuda a construir algo nuevo, a sobrevivir. Y la frase del final, que dice, los inventores se concentraban en sujetos dotados de imágenes mentales muy fuertes, capaces de imaginar y soñar con otros tiempos, quizá fueran capaces de habitarlos. Es decir, que parece que esos sujetos que tienen una fuerte conexión con el pasado, con una imagen del pasado, son precisamente los que pueden construir un porvenir alternativo. Entonces hay como ese juego, que también lo hay en la filosofía de Deleuze, de pasado, presente y futuro, no se contradice, sino que al revés, parece que una fuerte conexión con el pasado es lo que nos ayuda a imaginar otros tiempos posibles, a construir una alternativa. Veremos de qué modo, ¿no? Ahí está esta cuestión. Entonces, el tema es, ¿en qué medida la repetición del pasado, ¿no? En qué medida volver al pasado puede generar algo nuevo, puede generar algo singular? Que esta es también la pregunta que se hace, por ejemplo, Bergson en toda su filosofía. Es decir, ¿cómo surge lo inesperado, lo no previsto o lo singular? Si parece que todo sigue un camino determinista, eso no explica por qué de repente aparecen cosas singulares, ¿no? Entonces, esa pregunta que se hace Bergson y que Deleuze va a retomar, porque Bergson influye mucho a Deleuze, es eso, ¿no? ¿Cómo en el propio tiempo, qué hay en el propio tiempo que permita la aparición de cosas nuevas? Y va a tener que ver con el pasado, es decir, parece que hay algo en el pasado que permite no solo que haya un único curso de acción, sino que el pasado y una fuerte conexión con el pasado va a posibilitar que se construyan cosas nuevas en el futuro, ¿no? Cosas nuevas en el porvenir. Y aquí me gustaría también hablar rápidamente de la introducción que hace Deleuze de Kant, porque también tiene mucha relación con el tiempo, que básicamente lo que nos viene a decir es, Kant le va a decir, Descartes dice, yo pienso, luego existo. Y lo que va a decir Deleuze, que va a responder Kant, es, esa continuación no se puede hacer de forma tan clara, es decir, no es yo pienso, luego existo, sino que tiene que haber algo en el medio. Es decir, una cosa es el yo pienso, ¿no? Es ese sujeto universal que acompaña todas las representaciones, esto es en Kant, y otra cosa es yo como existente. El yo pienso somos todos, y yo no pienso de forma distinta a ti, es decir, ese yo pienso en la fórmula kantiana es el yo pienso universal, ¿no? Esa razón universal, pero yo existo de una forma diferente a ti, cada uno existe de una forma singular. Entonces parece que hay algo, que ese paso que hace Descartes entre yo pienso, luego existo, no es inmediato, no hay algo en medio. Y va a decir Deleuze, leyendo a Kant, que lo que hay en el medio precisamente es el tiempo, ¿no? El tiempo es justamente lo que permite pasar del yo pienso al luego existo. Una cosa es pensar y otra es existir. Yo existo en el tiempo, aunque piense de forma universal. Claro, ¿qué ocurre aquí? Que al haber algo en medio, ¿no? Al no poder pasar del pensar al existir, al estar el tiempo lo que hace es fisurar ese yo. Y ahí ese juego también que lo vimos en la ponencia de Valls, que utilizan mucho los franceses, que hay dos yos en el francés, ¿no? El ye y el moi. Pues aquí también lo voy a utilizar Deleuze, va a decir el ye, el yo activo es el yo pienso, pero luego nosotros existimos como moi, existimos como sujetos pasivos en el tiempo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar a esto? Que básicamente Deleuze lo que reivindica en esta lectura de Kant es que el yo, es decir, entre pasado y presente, ese yo está hendido, está fisurado, hay una grieta ahí, ¿no? Y esa grieta es precisamente el tiempo. Yo puedo pensar como sujeto universal, pero si existo, ya estoy atravesado por esa línea del tiempo que hace que mi existencia sea irreversible. Yo ya no soy el mismo que hace 10 minutos. Yo como existente, ojo, yo como razón universal, no importa, pero si existo, ya esta existencia va cambiando, ¿no? Y se va modificando a lo largo del tiempo. Por tanto,
lo que hay ahí es una irreversibilidad del tiempo, ¿no? Una fisura, se podría decir, entre el pasado y el presente, que hace que el presente no sea exactamente idéntico al pasado, porque hay algo que lo atraviesa, el tiempo, ¿no? Entonces, claro, lo que vamos a ver precisamente ahora en el siguiente fragmento, y nos va a servir para entender, es cómo se configuran esa relación entre el pasado y el presente, de qué forma volvemos al pasado, de qué forma retornamos, que es un poco el juego de la diferencia y la repetición, ¿no? Es el famoso libro de Deleuze. En qué medida, cada vez que repetimos algo, lo hacemos siempre de una forma distinta, ¿no? En qué medida nuestra identidad, cuando volvemos a un recuerdo, cuando volvemos al pasado, cuando nos atraviesa el tiempo, en qué medida no podemos nunca ser el mismo, ¿no? Estamos siempre siendo una cosa irreversible. Y en qué medida toda la diferencia supone pues, una repetición. Ahora en el siguiente fragmento, también es breve, vamos a ver esa relación un poco entre el pasado, el presente, la memoria, qué papel juega esos dos elementos a la hora de poder postular futuros alternativos. Y aquí recordad que estamos hablando siempre de la identidad, ¿no? En qué medida puedo mantener mi yo a lo largo del tiempo, en qué medida mi identidad está o no fracturada por el tiempo, en qué medida puedo volver a ser algo que fui en el pasado o no, en qué medida ese instante que me marca en la infancia ya es siempre algo que está reproduciendo de forma distinta, que me está modificando, todas estas cuestiones. Entonces vamos a ver el siguiente fragmento, que era minuto 11-10, creo, sí. Des images commencent à sourdre, comme des aveux. Un matin du temps de paix. Une chambre du temps de paix. Bueno, perdón, os voy a poner un poco en contexto. Básicamente ahora están experimentando con el tipo y lo están llevando a otros tiempos, para ver si encuentran en otros tiempos, en el pasado, alguien que nos ayude a mejorar el presente. Entonces, lo llevan a otros tiempos. Vraie chambre. Esto es lo que se le va a parecer. De vrais enfants. De vrais oiseaux. De vrais chants. De vrais tons. Le 16e jour, il est surajouté, vide. Quelquefois, il retrouve un jour de bonheur, mais différent. Un visage de bonheur, mais différent. Herbie. Une fille qui pourrait être celle qu'il cherche. Il la croise surajouté. D'une voiture, il la voit sourire. D'autres images se présentent, se mêlent dans un musée qui peut être celui de sa mémoire. Vale, hasta aquí. Sobre todo me interesa, ya un poco lo podéis sospechar, cuando dice a veces encuentra un día de felicidad, pero diferente, es decir, vuelvo a tener recuerdos felices y vuelvo a esos tiempos, pero ya no es lo mismo, es diferente. O también dice un rostro de felicidad, pero diferente. Y luego también me interesa esta frase final que dice: aparecen otras imágenes que se mezclan en un museo que podría ser el de la memoria. La memoria también es un concepto clave en Bersón, y en Deleuze no tanto la memoria sino el pasado. ¿En qué sentido? Tanto para Bersón como para Deleuze, Bersón le llama memoria, pero cuando Bersón habla de memoria no es la memoria de una conciencia humana, es como una memoria, es difícil de explicar, pero más global, casi como el pasado total de todo lo que ocurre, que se va actualizando en distintos presentes. El punto clave aquí, en este juego de pasado y presente, es que tanto para Deleuze como para Bersón, el pasado preexiste al presente y, sobre todo, lo más importante, es más grande que el presente. Es decir, el pasado sería como una especie de mundo virtual, de mundo caótico, de mundo de muchas posibilidades, de las cuales el presente solo es una actualización más. Es decir, yo estoy dando esta conferencia, yo estoy poniendo esto, pero esto es un curso de acción más. Si vuelvo al pasado, si consigo volver de algún modo, del pasado se podrían haber derivado otros millones de cursos de acción distintos. Podría haber dado la conferencia pues, en poneros música, que lo pensé, pero luego vi que no tenía sentido. ¿Entendéis? Es como que
tanto para Bergson como para Deleuze, no, o sea, además de que el porvenir nos abre muchas posibilidades, también el pasado, está reconocido, el pasado es más grande que el presente, porque el pasado es un virtual mundo de posibilidades caóticas que actualiza el presente de un determinado modo, pero el presente es una cosa de ellas, ¿no? Y esto tiene que ver con la identidad en el sentido de que lo que yo soy ahora mismo, ¿no? Mi yo presente, no es algo que se derive del pasado de forma unívoca, es decir, no tengo un camino único desde que nazco hasta lo que soy ahora y ese es el único camino posible, sino que mi yo es una actualización de las muchas que hay, de las muchas que pudo haber en el pasado. Entonces, si vuelvo a él de algún modo, como nos muestra este corto, encontraré pues, felicidades, recuerdos, alegrías, pero serán diferentes. Y construirán otros yo, ¿no? Este es el tema, construirán otras identidades. Por tanto, el valor de las identidades actuales, de las categorías actuales, de lo que somos actualmente, no es tan importante, tanto para Bergson como para Deleuze, porque si eso fuese lo importante, entonces sí que estaríamos un poco sujetos a una única línea, ¿no? Un determinismo, que es lo único que nos lleva hasta ser lo que somos ahora. En tanto que predicamos, o predican estos dos filósofos, que el pasado es más grande, el pasado es un virtual, un mundo caótico, eso nos hace ver que en realidad, bueno, lo que nosotros somos ahora no tiene tanta importancia, sino que está en constante devenir y es una de las muchas posibles actualizaciones de ese mundo virtual. Este es uno de los conceptos más importantes de Deleuze, ¿no? Lo virtual y lo actual frente a lo real y lo posible. ¿En qué sentido tiene esta contradicción? Que Deleuze va a decir, si pensamos las cosas como, vale, esto es lo real, ¿qué es lo posible a partir de esto? Lo que estamos haciendo es que lo posible sea siempre algo derivado de lo que hay ahora. Es decir, yo veo esto, observo que puede ser real y digo, vale, pues combino lo real de determinada forma y eso me da lo que es posible. Un círculo cuadrado no es posible porque combinando lo real no se da. Él propone cambiar esa distinción entre lo real y lo posible por lo virtual y lo actual. Y cambiar sobre todo el sentido de los tamaños, es decir, no es que lo posible se derive de lo real, sino que lo actual se deriva de lo virtual, en el sentido de que lo que no se ha dado es más grande que lo que se ha dado. Por tanto, las diferencias, las singularidades, las multiplicidades, todas las cosas que gobiernan el mundo, todo ese caos es siempre más grande que todas las actualizaciones que se hagan, que todas las identidades que vayamos tomando, ¿no? Esta es la cuestión. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando tú entiendes así el pasado, eso hace que el presente, lo que esté construyendo no es un camino determinista, sino al revés, está construyendo un porvenir de singularidades, de novedades, porque está actualizando siempre las cosas de una forma que podría ser distinta. Es decir, no hay un pasado unívoco, es un mundo caótico, un mundo virtual que nos lleva pues, a que tengan lugar determinadas diferencias o singularidades. Por tanto, el presente, al estar fracturado por el tiempo, lo que hace es construir un porvenir, pero un porvenir donde se puede dar rumor, ¿no? Esto es todo lo que le preocupaba a Bergson. Si hablamos de un mundo virtual, de un mundo posible, eso posibilita que, efectivamente, en el futuro se vayan a dar cosas que ahora no podemos prever, cosas nuevas, cosas singulares. Ahora bien, también la cuestión es que ese yo que vive en este mundo, ¿no? En este mundo caótico, está fracturado por el tiempo. Y más que sintetizar la realidad, que sería un poco la postura de Kant, el yo es lo que permite dar unidad a las representaciones, cabría decir, que esto es un término que utiliza Quentin Miller-Sux, que el yo asintetiza la realidad, en el sentido de que el yo lo que hace es, más que unificar, simplificar, reducir. Cuando yo digo yo soy esto, lo que estoy haciendo es reducir todo ese mundo de posibilidades que podrían darse en mí, reducirlas a una, a la actual, es decir, bueno, soy esto y no soy nada más, pero en realidad yo soy esto más todos los posibles cursos de acción que se podrían haber dado en el pasado, que si vuelvo al pasado igual se pueden dar más los cursos de acción que ese mundo de virtualidades, de diferencias, pueden construir en el porvenir. Entonces, bueno, el juego un poco del corto es eso, ¿no? Justo el sujeto que más fijación tiene como una imagen del pasado es en realidad el que puede construir un porvenir nuevo, que nos va a ayudar a salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque justamente si entendemos el pasado no como algo unívoco, sino como ese mundo de posibilidades virtual, justamente necesitamos a alguien que pueda viajar a distintos tiempos, ¿no? Para que de alguno de ellos pueda derivar una solución. Ahora, lo que se deriva de esta noción del tiempo es que el yo estanco, el yo como identidad fija, no existe.
Dice Deleuze, hombre sin nombre, sin familia, sin cualidades, sin yo, ni yo, o sea, sin moi, ni ye, el plebeyo que detenta un secreto, ya superhombre cuyos miembros dispersos gravitan en torno de la imagen sublime. Es decir, esta concepción del tiempo nos lleva a un yo totalmente fracturado, ¿no? Roto en mil pedazos. Ya no hay yo que sobrevive. Hay un superhombre, pero habría que ver qué es el superhombre, ¿no? El superhombre ya no es un sujeto en el sentido moderno, es otra cosa, un acontecimiento, una intensidad. Y entonces ya vamos acabando, os voy a poner el fragmento del final y comento una cosa y ya acabamos. Básicamente, por poneros en contexto, porque eso nos pudo poner toda la peli, lo van llevando a distintas imágenes del pasado, se reencuentra con la tipa, pero es siempre diferente, no acaba de tal. Y cuando ven que el sujeto es lo suficientemente fuerte para viajar a muchos tiempos sin morir en el intento, deciden llevarlo al futuro, que era como lo más difícil, porque todo el mundo cuando va al futuro del shock, ¿no?, se muere. Entonces deciden llevarlo al futuro y ahí os voy a dejar, que es el minuto 24. Este fragmento dura un poco más, pero es ya al final y es importante. 24. L'avenir était mieux défendu que le passé. Au terme d'autres essais encore plus éprouvants pour lui, il finit par entrer en résonance avec le monde futur. Il traversait une planète transformée. Paris reconstruit. 10 000 avenues incompréhensibles. D'autres hommes l'attendaient. La rencontre fut brève. Visiblement, il rejetait ses scories d'une autre époque. Il récita sa leçon. Puisque l'humanité avait survécu, elle ne pouvait pas refuser à son propre passé les moyens de sa survie. Ce sophisme fut accepté comme un déguisement du destin. On lui donna une centrale d'énergie suffisante pour remettre en marche toute l'industrie humaine, et les portes de l'avenir furent refermées. Peu de temps après son retour, il fut transféré dans une autre partie du camp. Il savait que ses geôliers ne l'épargneraient pas. Il avait été un instrument entre leurs mains. Son image d'enfance avait servi d'appât pour le mettre en condition. Il avait répondu à leur attente et rempli son rôle. Il n'attendait plus que d'être liquidé, avec quelque part en lui le souvenir d'un temps 2 fois vécu. C'est au fond de ces limbes qu'il reçut le message des hommes de l'avenir. Eux aussi voyageaient dans le temps, et plus facilement. Maintenant ils étaient là, et lui proposaient de l'accepter parmi eux. Mais sa requête fut différente. Plutôt que cet avenir pacifié, il demandait qu'on lui rende le monde de son enfance et cette femme qui l'attendait peut-être. Une fois sur la grande jetée d'Orly, dans ce chaud dimanche d'avant-guerre où il allait pouvoir demeurer, il pensa avec un peu de vertige que l'enfant qu'il avait été devait se trouver là aussi, à regarder les avions. Mais il chercha d'abord le visage d'une femme au bout de la jetée. Il courut vers elle. Et lorsqu'il reconnut l'homme qu'il avait suivi depuis le camp souterrain, il comprit qu'on ne s'évadait pas du temps, et que cet instant qui lui avait été donné de voir enfant, et qui n'avait pas cessé de l'obséder,
c'était celui de sa propre mort. Se acaba en corto. Es un final bastante climático para la ponencia, pero voy a hablar un poco más para joder. Simplemente vuelvo a destacar dos. Bueno, solo destacar una frase, que es la de no se puede vivir del tiempo, esa irreversibilidad del tiempo. Quiere volver a ese instante de niño, pero el hombre de las galerías le sigue, porque el tiempo ya ha avanzado, ya está en otro tiempo. Y básicamente lo que nos muestra, ¿no?, es que un instante nos da la suficiente fuerza para vivir toda una vida, pero el mismo instante nos mata en su repetición. ¿Qué es lo que mata ese instante? Y esto ya es a donde quiero llegar. ¿Qué es lo que hace el eterno retorno desde la perspectiva de Deleuze? No nos mata en un sentido literal, lo que mata es la identidad del yo, en el sentido de que cuando queremos volver a ese instante del pasado, ya no hay nada, ya es otra cosa distinta. Por tanto, ese yo idéntico, ese ser, esos valores, esos fundamentos, ya sea una razón, un espíritu, una idea platónica, no sobrevive al eterno retorno. Porque cuando vuelve, siguiendo lo que hemos venido diciendo, ¿no?, al estar el tiempo fracturado, al ser irreversible, al ser el pasado algo que actualiza siempre cosas nuevas, cuando vuelve el eterno retorno, cuando volvemos al pasado, ya no somos lo mismo. Pero no es porque ya no seamos lo mismo, sino porque ya no hay sí mismo, ya no hay yo, ya es otra cosa, es una secreta coherencia, ¿no?, que excluye la del yo. No se puede huir del tiempo, entonces no se puede huir de la fractura, no se puede ir de la grieta, y lo único que nos queda de esta forma es una creencia en el porvenir. Este es el mensaje que manda Deleuze con el eterno retorno. El eterno retorno es una doctrina no del pasado, no del presente, sino del porvenir. Es decir, lo que vuelve, gracias a esta concepción del tiempo como caótico, como virtual, es simplemente un retorno de lo nuevo, de la alternativa, de la singularidad. Y cualquier vuelta a un instante del pasado nos mata, o al menos mata nuestro yo, o nuestro sí mismo. Gracias. Seguimos con la siguiente ponencia y nos va a hablar Clara López. Clara López Guillermo es graduada en Bellas Artes. ¿Quieres que hable bien? Es que me pantalla de la presentación. Clara López es graduada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Entre 2015 y 2024 ha trabajado como educadora y mediadora artística en distintos proyectos, entre los que destaca su paso por Chiquititos, donde ha diseñado, ejecutado y dirigido diversos talleres, formaciones de verano, grupo intergeneracionales y un proyecto participativo por adolescentes en espacio abierto ubicado en la región. Como gestora cultural se ha encargado de la alimentación de un espacio de autogestión, un espacio de arte autogestionado de la Ciudad de Madrid, desde donde ha dirigido diversas iniciativas puentes entre el campo y la ciudad, así como los proyectos de diseño textil. Es que hay que cuenta. A ver, igual para este nada que no puedo. Hablo desde la semana. Es que no es tan raro. Es una persona súper rara. Pasa nada. Es que desde aquí. Ah, pues se la reenvío yo efectivamente. Es que no sé si está bien. Muy bien. Te la reenvío aquí. Vale, sí, perdón. Actualmente está terminando un máster en educación artística en contextos redes sociales y cultural en la UCM con un enfoque hacia la salud en estrecha relación con Mesa Camilla, su proyecto artístico y divulgativo en torno a la enfermedad del que también nace para un podcast que dirige desde 2022. Mesa Camilla ha sido premiado por la convocatoria de Madrid 2022-2024. Y su investigación en torno a las intersecciones de arte, enfermedad y descanso, formando parte de la
de la programación, exposición, residencia, proyecto, instituciones como Centro, Matadero, Casa Velázquez, Canto M, Museo de Arte Reina Sofía, la Escuela del Círculo de Bellas Artes o los Cigarretas, Centro Cultural en Alicante. El título de su exposición es El dolor como don, nuevas aproximaciones a la oscuridad desde el arte. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por compartir eso con nosotras. Vamos a ver si... Está. ¿Qué comparto? ¿Pantalla completa? Sí. ¿Toda pantalla? Estoy grabando. Vamos aquí. Aquí. Presentar. Vale, perfecto. Muchas gracias. Te dejo la palabra. Aquí, para darle... Sí, ¿se me oye? Sí, vale. Bueno, hola a todas y a todos, muy gracias por venir una tarde de viernes, que en Madrid una tarde de viernes hay cosas seguramente mucho más fascinantes que hacer que escuchar a dos personas hablar de Nietzsche y a otra hablar de su dolor. Tal vez para nosotros no, está claro que no, así que mil gracias. También gracias a Julia y a Beatrice por organizar un seminario como este, por considerar que alguien de Bellas Artes puede estar en él. Yo no soy filósofa, es un sueño frustrado que tengo y que tal vez cumpla, pero estoy muy cansada de estudiar, no sé si os pasa lo mismo. Soy de Bellas Artes y es verdad que como bellatista sí que he podido, y como mediadora cultural sí que he podido acceder a una vertiente del conocimiento siempre desde la experiencia estética, pero basada en un fuerte, en una base intelectual muy potente, discursiva, etc. Entonces, es muy interesante porque Bellas Artes, pese a lo que se puede creer, tiene un fundamento teórico muy amplio y buena parte de los profesores que han marcado mi carrera y la trayectoria que he seguido en los últimos años son profesores que han empleado la combinación de filosofía, sociología y antropología. Entonces, de alguna manera, pues, aunque sea un poco una intrusa en este seminario, tiene sentido que esté aquí. Además, en mi adolescencia yo no tuve muy fina y leía mucho a Nietzsche. Entonces, pues bueno, de alguna manera hay una coherencia con que yo esté aquí. Me he tomado muchísimas licencias a la hora de hacer la presentación, esfera académica, pero bueno, como a los artistas se nos consideran licencias, pues me he atrevido. Así que nada, mi ponencia, mi intervención se llama efectivamente El dolor como don, nuevas aproximaciones a la oscuridad desde el arte, y tiene que ver con el proceso de redescubrir mi nueva identidad como persona doliente tras un diagnóstico de 2 enfermedades y una discapacidad que viene hace 3 años y medio, de modo que, me ha resonado mucho todo lo que has contado porque en todas esas virtualidades posibles a mí me tocó una muy concreta y de ella estoy aprendiendo algo que se traduce en que efectivamente mi propia identidad está en proceso permanentemente porque los cuerpos dolientes y enfermos son cuerpos inestables y en continua transformación. Entonces yo voy a hablar más desde ese lugar. Siempre que intervengo en universidades o en clases, etc., cuando vengo a hablar del dolor, utilizo esta foto como origen o como manera de presentarlo porque me viene muy bien como metáfora para sentar unas bases a través de las cuales yo desarrollo como el discurso que vengo a contaros. Voy a hablar un poquito mal, sé que estamos en la universidad, pero bueno, se compra esto también. Bueno, yo en esta foto no estaba para hostias, esto ya se puede ver, estaba bastante enfadada. Y me viene muy bien porque tiene mucho que ver con algo que me pasa a día de hoy, que me ha pasado en esta cosa de redescubrir mi identidad desde el dolor. Este día yo llevaba una diadema porque era el día de la fotografía y el fotógrafo tuvo a bien quitarme la diadema. Y no contento con eso, sin mi permiso además me pidió que sonriera. Entonces, claro, yo no estaba para sonreír. A mí me habían quitado algo que para mí era importante. Se me había impuesto algo
que no me tenía en cuenta y que no me tenía en consideración. Entonces esto, que no deja de ser una anécdota, ya os digo que para mí trasciende mucho el mero recuerdo de esa niña, porque si bien ya no soy esa niña, hay algo que se ha mantenido, que es que cuando entiendo que se me está queriendo imponer la asunción de un relato que no me considera a mí, me convierto en esta persona. Y esto pasa cuando hablamos del relato del dolor. Cuando hablamos de dolor, culturalmente nos hemos encontrado con un relato absolutamente tóxico, no solo para las personas que manifiestamente dolemos, sino para las personas que creen no estar doliendo, cosa que no existe porque aquí todas dolemos de una manera u otra. Entonces, esto sucede por tres ejes fundamentales. El primero es que vivimos en este imperativo de la felicidad a toda costa. Se nos quiere felices en tanto que seres productivos y rindientes. Quienes dolemos dejamos de rendir, de modo que en esa dolencia perdemos estatus como persona. No se nos quiere dolientes, se nos quiere felices a toda costa. Por otro lado, se nos ha enseñado a entender el dolor como una pérdida y la tara como una pérdida, como algo que le quita a la vida la cualidad de ser vivida y de ser gozable. Y es un discurso que hemos incorporado con mucha facilidad. Y finalmente, solo le damos el ok al dolor cuando el dolor o bien se puede rentabilizar o es compatible para engordar esta narrativa tan tóxica de la pornografía inspiracional que nos vende la idea de que querer es poder. Y no siempre querer es poder. Y para los cuerpos manifiestamente dolientes, esto es una verdad ineludible e innegociable. Entonces, bueno, es cierto que este mensaje, siendo como es tan perverso, es un mensaje que yo en su día también tenía muy aceptado. Antes de la enfermedad yo basaba mi identidad en términos productivos, de modo que, ¿por qué? Por lo que se deriva de lo que estamos diciendo, como sociedad valoramos los cuerpos sanos en tanto que son los compatibles con la producción. Entonces, cuando sucede que te encuentras enfermando, de pronto hay un choque con esa realidad que tú no consideras posible, pero que la vida te pone por delante. Entonces, bueno, en el 2021, a raíz de la vacuna del COVID, se detonó una enfermedad que yo tenía latente que hizo que a la madrugada siguiente de vacunarme entrara en la UCI sin riego sanguíneo en los órganos. Entonces, bueno, me querían amputar parte de un pie, me quedé sin riñones, empecé a depender de la diálisis, 20 días en la UCI, se quedé en el hospital, en fin. Entonces, claro, mi realidad pasó de ser la de una persona sana, en tanto que productiva, a ser una persona convaleciente y doliente, que no hacía otra cosa que no fuera convalecer y que no fuera doler. Entonces, en esta cosa de valorarme en tanto que persona que hacía, de pronto me encuentro con el dilema de si yo no soy esa persona, ¿quién soy ahora? ¿Dónde está mi valor? ¿Cuál es mi identidad y de qué manera me trago todo esto sabiendo, como creo saber, que aquí solo valemos quienes servimos para? Y yo en aquel momento pensaba que yo ya dejaba de servir para, puesto que mi cuerpo me había puesto unos límites. Entonces, claro, de pronto empecé a investigar y me di cuenta de que efectivamente la relación que tenemos con el dolor revela el tipo de sociedad en que vivimos. En todo este proceso, leer a Byung-Chul Han para mí ha sido de gran ayuda. No sé, hay muchos filósofos que le tienen un poco de tirria. A mí me cae fenomenal este hombre, creo que plantea cosas muy interesantes y que defiende además el dolor y la vivencia del dolor desde un lugar bastante más sano. Entonces, bueno, desde aquí empecé a investigar y me empecé a revelar porque cuando una enferma tiene además que cumplir el prototipo de enferma que se espera de ella. De hecho, por eso traigo este médico aquí. Este médico no le conozco de nada, pero lo encontré en internet y dije, mira, un médico un poco imbécil, como los que a mí me están tratando. Entonces, de estos que te cuentan, que ya te destierran a vivir a los márgenes y básicamente te auguran un futuro de desgracia y de dolencia en el que no cabe nada más que no sea la enfermedad. Y con una visión del dolor que tiene mucho que ver con esta que te quita del mapa.
Entonces a mí esto no me gustaba, me pasaba como con el fotógrafo que me quitaba la diadema, sentía que se estaba imponiendo un relato de la enferma que yo debía ser que no me tenía en cuenta para nada. Entonces ante esta imposición me volví a convertir en esta niña y desde aquí empecé a investigar, vale, se me está queriendo imponer una identidad como enferma que no se corresponde con lo que yo quiero o necesito, voy a ver si es posible reubicarme en esto de enferma. Y di con un montón de autores que confirmaron que efectivamente la tara no tiene por qué ser una pérdida. Efectivamente, doler implica perder y la tara de alguna manera es una pérdida, pero dolor es una manifestación más en la que la vida se presenta. De modo que sin doler nos perdemos también la vida. No significa que debamos romantizar el dolor, pero tampoco construirnos de espaldas a él, que es lo que hacemos como sociedad. Y en esto investigar también di con los relatos de otras artistas que habían enfermado o que habían traducido su dolor de una manera que construyera, y con Audre Lorde y con sus diarios del cáncer. Y investigándola di con una frase suya que no por repetida deja de ser pertinente, que es que el dolor es importante, cómo lo evitamos, cómo sucumbimos a él, cómo nos enfrentamos a él y cómo lo trascendemos. Y esta parte de cómo lo trascendemos para mí es particularmente interesante porque a día de hoy, 3 años y medio después del diagnóstico, sigue siendo importante para poder establecer una relación con el dolor de cara a cara, es decir, donde no haya un tira y afloja y donde no haya esa pelea permanente que tenemos en esta sociedad con el dolor. Para mí es más interesante dialogarlo y poder verlo y poder aceptarlo como lo que es. Y en esta aceptación de lo que hay, de pronto hay mucha paz y se refuerza algo que también plantea Byung-Chul Han sobre la sociedad paliativa, que es esta sociedad que decíamos antes se ha construido dándole la espalda al dolor. ¿Por qué? Porque busca unos intereses muy concretos, que son estos intereses que nos quieren productivos, que nos quieren capitalizables. Y sobre esta sociedad paliativa, Han apunta algo que he querido traer porque me parece muy importante y porque es algo que como persona que está absolutamente conectada a su cuerpo las 24 horas del día desde hace 3 años he podido comprobar hasta qué punto es cierta. Él dice que la sociedad paliativa es una sociedad sin verdad, un infierno de lo igual, porque sin dolor somos ciegos, incapaces de ver la verdad y de conocer, puesto que no hemos vivido ni amado sin dolor y el dolor es vínculo, de modo que quien rechaza toda situación dolorosa es incapaz de entablar vínculos. El dolor es diferencia y articula la vida. Sin dolor, tanto el cuerpo como la vida se sumen en una indiferencia. El dolor es realidad. Siendo dolor, luego existo. Aquí seguramente tú tendrías muchos apuntes, pero a mí me va muy bien esto porque efectivamente siendo dolor no existo. Viniendo de un discurso que me decía que el sentir dolor era lo que me negaba la existencia, de pronto ver cómo hay muchas personas que precisamente se apoyan en ese dolor para reivindicarse como sujetos activos y sintientes que pueden aportar a la sociedad desde un lugar que no tenga que ver con el capital, me parece muy interesante. Y bueno, estuve reflexionando mucho tiempo. Cuando una convalece y cuando una vive en el hospital tiene mucho tiempo para pensar, se te aparcan en los pasillos con vistas al cielo y a las nubes en ese rato. Además la morfina, el fentanilo, todo eso ayuda mucho. Entonces, bueno, pues reflexioné mucho y me di cuenta de que efectivamente no puede no haber dolor, pero que esto no tiene por qué ser una sentencia como la que a mí se me estaba planteando desde el equipo médico y desde mi propio entorno, mis propios amigos ya me condenaban a una vida de destierro. Y esto me pasó a los 27 años, de modo que mi plan es vivir muchos años más y no quiero ser esa persona que esté en el destierro. Entonces, de pronto, aferrarme a la certeza de que no puede no haber dolor lejos de dañarme me trajo mucha paz, porque me resigné a algo que es incuestionable, que es que la vida es disfrutable, pero la vida también es muy doliente. Y lejos de doler, a mí me libera. Y esto me conecta mucho con algo que planteaba Gloria Anzaldúa, que es esta activista mexicana que falleció no hace mucho, cuando exploraba la potencialidad lumínica de la oscuridad. Ella decía que las rajaduras tienen un carácter de grieta y que por la grieta entra la luz. Y esto también tiene mucho que ver con algo que Han plantea del dolor como la brecha
brecha por la que entra algo totalmente diferente en este infierno de lo igual. Un infierno de lo igual que expulsa a todos los cuerpos que no cumplen con un patrón determinado. Y en el caso de las personas con enfermedad y discapacidad, somos esos cuerpos que no cumplimos con ese patrón. Entonces, desde este lugar que ve la herida no como una condena ni como un castigo, sino como esa grieta por la que poder colarse la luz y por la que poder fomentar la construcción de todos esos futuros posibles de los que también se hablaba en la ponencia previa, pues de pronto el dolor deja de doler tanto y se convierte en una ventana para la creación. Y es exactamente lo que decidí empezar a hacer, empezar a integrar mi enfermedad y esa supuesta nueva identidad, que además se construía más desde fuera que desde una misma, como una oportunidad para crear. Esta cosa de si la vida te da limones, haz limonada, pues un poquito eso. Entonces, bueno, a partir de ahí empecé el proyecto de Mesa Camilla, que es un poco del que os vengo a hablar. Mesa Camilla es un proyecto que inicié mientras me dializaba, porque cuando te dializas pasas muchas horas conectada a una máquina y estás, no te puedes mover, el margen de movimiento es muy mínimo. Y a mí lo que me salía era escribir, como traducir tanto todo de una manera que a mí me sirviera para vomitar. Entonces, Instagram fue una gran herramienta para, mientras estaba conectada a la máquina, poder traducir todo eso en un lenguaje estético y plástico que para mí es un lenguaje imprescindible para entender la vida. No entiendo la vida sin el arte, del mismo modo que no entiendo el arte sin la filosofía. Entonces me gusta mucho formar parte de este seminario. Y bueno, a lo largo de estos años, Mesa Camilla ha sido como una especie de diario de lo que a mí me habría gustado poder recibir como paciente. Lo que no encontraba en internet o lo que no me daban mis propios médicos, que lejos de ser personas conscientes de que están tratando con un ser humano, más bien te tratan como un trocito de carne, no todos. A tope con mi médico Víctor, pero es una excepción. Pues bueno, lo que no estaba encontrando en el sistema que se supone que me lo tenía que procurar, me lo empecé a ir cocinando yo sola. Entonces, a través de la performance, del bordado, en fin, de la fotografía, del podcast, empecé a crear esa contranarrativa al relato del dolor que tanto aprieta y que tan poco espacio deja para la libertad y para poder ser siendo enferma, pero no solo enferma. Y bueno, a lo largo de este tiempo he traído aquí 3 muestras para recoger un poquito la esencia de lo que es el proyecto. Como yo tengo 2 diagnósticos, uno es de SAF, que es síndrome antifosfolípido, y otro es la enfermedad renal, que es la que hace que mis riñones estén necrosados. Pues para mí poder convertir toda esta nueva realidad, esta nueva identidad, a algo que yo pudiera digerir de una manera mucho más amable, me ayudó mucho. Y estos son como 3 de los trabajos que más me han ayudado en ese proceso de digerir y de transformar. Pues, por ejemplo, estas pastillas son las que yo me tomo solo por la mañana. Luego al mediodía van otras más y luego por la noche van otras. Entonces, de pronto, ponerlas en un mantelito pues hace que sepan un poquito más ricas. O, por ejemplo, dejar que mis cítricos se pudran, lejos de molestarme, me validaba la existencia de mis riñones necrosados. Entonces era como una manera de verme en un espejito que podía ser igualmente bello. Por supuesto, luego los tiré, porque la foto está bien, pero no tanto. Y luego finalmente, ya cuando quise empezar a atreverme a ver mi cuerpo con ese catéter y con todas esas rajaduras de las que habla Gloria, con todos los maratones de mi tratamiento, etc., pues ya empecé a explorar con el autorretrato, con la performance, y a partir de ahí, pues bueno, ya han venido una serie de trabajos, de intervenciones, etc., que hacen que empiece a ver la vida como una forma de rebelión, en tanto que es una manera de detonar transformaciones, es una manera de reivindicar las vidas disidentes y es una manera de recordarle a la normatividad más
más excluyente que la otredad existe en un mundo de iguales, no en términos de derechos, sino en el sentido de que esta otredad de la que estamos hablando no cabe, no tiene lugar. Sin embargo, sí la tiene. Y para mí el arte está siendo la manera de poder reivindicar hasta qué punto la tiene y hasta qué punto es necesaria. Entonces, bueno, cuando yo elaboré todo esto, yo soy muy visual, he crecido con Disney, lo tenemos un poquito que hay que dar una vuelta, pero bueno, hemos crecido con Disney. Y cuando yo pienso en todo esto, me viene mucho el concepto de la sombra. No sé hasta qué punto la sombra se trabaja en la filosofía, no lo sé, sé que se trabaja mucho en psicología. Y cuando hablamos del dolor como esa sombra que, bueno, rechazamos, nos encontramos con que nos estamos tropezando siempre con la misma piedra. Esa piedra con la que no queremos hacer nada se pone en nuestro camino una y otra vez hasta que decidimos hacer algo con ello, aunque sea simplemente aceptar que está ahí. Entonces, desde esa aceptación, desde ese coserme la sombra, desde ese coserme mi dolor, para mí la vivencia de esta nueva identidad está siendo mucho más amable, tanto que está siendo mucho más liviana. El no pelear, sino el aceptar y el trabajar a favor de obra con lo que hay, a mí como enferma me está quitando un peso mucho mayor al que ya se te pone socialmente desde el momento en que empiezas a incorporar un diagnóstico. Entonces, bueno, básicamente desde la combinación de enfermedad y arte he entendido que una se puede purificar y esta combinación también puede operar una catarsis, pero no solo en la persona que lo hace o lo vive, sino también en quien recibe. Al final, en esa camilla, desde el momento en que es un producto absolutamente digital, al final es una red, es un perfil de una red social, lejos de ser algo que solo sea para mí, es algo que le viene muy bien al otro, a que escucha y que favorece mucho la creación de una comunidad de personas igualmente distintas, igualmente monstruosas. En este crear comunidad a través de lo virtual, porque la enfermedad te encierra mucho en casa y te dificulta mucho participar del mundo a nivel físico, he encontrado que hay muchas otras personas, jóvenes también, que están doliendo y que no se sienten validadas en su dolor porque venían de aprender hasta qué punto su dolor no tenía cabida en este mundo. Sin embargo, desde todo este trabajo que estamos haciendo con esa camilla, de pronto se está dando una apertura que viene a confirmar algo que también plantea Han, que es que el dolor efectivamente es vínculo. Y estoy comprobando hasta qué punto es así. Y esto también tiene mucho que ver con algo que quería reivindicar para terminar la intervención, que no sé si voy bien de tiempo, sí, vale. Que es que este binomio que enfrenta lo sano a lo enfermo no deja de ser sino una ficción que viene bien a un relato que nos quiere de una determinada manera. Pero ese relato es absolutamente ficticio y como artistas, como personas que podemos trabajar con lo que hay, tenemos, yo creo, que la agencia para alterar ese relato. Entonces os quería traer aquí una cita de Caro Novela, que es una escritora y paciente oncológica que he podido conocer gracias al trabajo de Mesa Camilla, que tiene un libro que se llama Posología y que os recomiendo porque son relatos del dolor bastante más esperanzadores, no por románticos, sino por sensatos y honestos. Y ella habla de que cáncer tenemos todas, en el sentido de que no hay nadie que no duela, de que no hay nadie que por no tener un tumor esté libre de enfermar y esté libre de ser vulnerado y de vulnerabilizarse. Y que gracias a esto podemos afirmar que la forma más efectiva de rebelión es la comunidad. Lo hemos visto en la propia pandemia. De pronto parece que nos hemos olvidado de hasta qué punto es así, pero bueno, con esta cosa de la grieta como es el lugar por el que entra luz, pues me gusta pensar en los cuerpos dolientes y en los cuerpos tarados y en estos seres monstruosos a lo Frankenstein como recordatorios de que efectivamente todo aquello que nos vulnerabilizó a todos en un momento muy concreto de la historia es algo que puede volver a suceder en cualquier otro momento y que al final lo que de manera tan orgánica surgió, que era estar ahí para el
algo que puede seguir sucediendo a día de hoy. No hace falta que venga una pandemia para que podamos construir a favor del otro y con el otro. De modo que, bueno, a mí el arte es la manera y la herramienta que me permite recordarlo de una forma que abrace y reciba a la otredad. Así que nada, espero que os haya interesado y mil gracias. Gracias, Clara, por compartir eso con nosotros. Vamos a abrir un momento de debate y de preguntas, entonces puedes Voy a empezar yo preguntándome a mí mismo. No. Voy a empezar diciendo que me ha parecido increíble tu exposición, que estoy de acuerdo con todo y que yo soy, diría, más nietzscheano que deleuziano y toda la postura que tienes es totalmente nietzscheana y efectivamente decías que el dolor hace diferencia y todo. Es que no puedo sino darte la razón porque me ha encantado, ¿sabes? Y esa postura de amor fati de Nietzsche, que mucha gente lo entiende como un rollo estoico de aceptar el destino, no es eso, ¿sabes? Amor fati es más que eso. Es querer tu destino y ser capaz de crear y de querer tus creaciones. Entonces, su decir que me ha parecido brillante y que me ha encantado todo lo que has dicho. No tengo ninguna pregunta, ya me las has respondido todas. Yo tampoco tengo preguntas para ti, pero eres majísimo y tu bigote es increíble. Cada uno hace sus amas. Yo, como su ponencia ha sido excelente y el bigote me gusta. No, pero me ha gustado mucho que hayas acudido a audiovisual, por ejemplo. Yo, como alguien que viene del audiovisual, agradezco mucho cuando personas que venís de un mundo mucho más intelectual os apoyáis en ello. Lo intento. Y a tope con Nietzsche, yo ya os lo he dicho, si es que yo estuve en una época absolutamente obsesionada con él. O sea, que yo estoy empezando a entender ahora de una manera mucho más... Yo creo que lo entiendes vitalmente seguro. Exacto. Eso ya te digo. Exacto, el conocimiento sapiencial. Claro. Total. Qué bien. La primera pregunta. Bueno, es una pregunta para Alejandro primero y luego también relacionada con Clara, que me han encantado las dos ponencias y de hecho, o sea, mi ponencia va a ser todo lo contrario a la nuestra porque no tiene nada de audiovisual, entonces se va a basar solamente en la palabra, pero bueno, ya veremos. Alejandro, entonces, me ha parecido muy interesante la lectura que has hecho de la exposición de Deleuze, ¿no? De cómo entiende el eterno retorno. Entonces, me gustaría preguntarte por la noción del límite. Es decir, tú has hablado del pasado como una cantera, ¿no? Como un ámbito virtual en el que podemos sacar recursos inagotables, ¿no? Para poder crear nuevos futuros y cuando intentamos acceder al pasado desde un presente rígido cerrado, en realidad no vamos a poder hacerlo porque en realidad somos nosotros, ¿no? Siempre vamos a hacer una interpretación de ese pasado, no vamos a volver al pasado tal y como fue. Entonces, me gustaría saber si esa virtualidad del pasado para Deleuze, esa cantera infinita, digamos, ¿no? Tiene algún límite, es decir, esas posibilidades que tenemos, ¿no? de poder proyectarnos de maneras diferentes y esa identidad que somos en proceso, efectivamente es una identidad que es abierta, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos una posibilidad totalmente absoluta de poder cambiar nuestra identidad. Porque, por ejemplo, en el eterno retorno de Nietzsche, si no me he equivocado, lo que has dicho antes es que hay un número finito de combinaciones, o sea, de elementos que se combinan, ¿no? Y lo que vuelve infinitamente es el tiempo, o sea, esas combinaciones vuelven infinitamente, pero las combinaciones son determinadas, o sea, son finitas. Entonces, la pregunta es eso, o sea, ¿cómo se entiende ahí el límite, ¿no? O sea, si hay algún límite en eso. Y entonces, en ese sentido también, quería preguntar a Clara también sobre el límite, ¿no? Porque el límite muchas veces lo vemos como algo negativo, como algo que nos impide, como aquello que no nos permite producir en el caso de la enfermedad o del dolor, ¿no? Pero el límite puede ser como un punto de partida para la creatividad. Y es que somos limitados, ¿no? E incluso también nuestras posibilidades de lo que querríamos ser también son limitadas. O sea,
las podemos escoger y las podemos ir cambiando, pero uno de repente no puede ser una cosa que, ¿no? Entonces me gustaría también saber cómo es tu experiencia de límites y de la creatividad. Pues gracias. Sí, gracias María por la pregunta. Es una pregunta bastante interesante y, bueno, por responder primero desde la perspectiva de Deleuze te diría, claro, siento como que quizás lo estás planteando demasiado como que hay un sujeto originario que puede hacer como lo que quiere, pero es más bien al revés, es decir, el sujeto no es lo que hace sino lo que está hecho, es más bien, no es el sujeto el que construye el tiempo sino el tiempo el que construye al sujeto. Y ese tiempo caótico de ese pasado virtual no sabemos si tiene límites, lo que está claro es que nosotros nunca vamos a poder llegar a los límites, nunca vamos a poder decir, cerramos aquí el mundo, estos son los límites. Y no es que nosotros los construyamos del todo, sino que más bien nosotros somos hechos por el tiempo, por ese mundo virtual de diferencias, en vez de nosotros hacer ese mundo. Ahora bien, bueno, claro, lo que interesaría de Deleuze sería más bien cómo, no tanto si podemos llegar a los límites, sino con los límites que hay ahora mismo establecidos, con las identidades que hay ahora mismo establecidos, cómo podemos sobrepasarlos, qué líneas de fuga hay. No sabemos si estrellas de fuga son los únicos límites, pero lo que nos interesa es cómo sobrepasar los que tenemos ahora. Ahora bien, lo que quiero decir es que efectivamente yo veo ciertas contradicciones entre esos textos de Nietzsche, los fragmentos póstumos, y la postura de Deleuze, porque Nietzsche dice una frase en esos fragmentos que es bastante demoledora con la postura de Deleuze, que dice este rollo que conté, ¿no? De que el mundo es finito, por tanto se repite, y luego acaba diciendo: entonces al mundo le falta la facultad de renovarse eternamente. Y esa frase es como justo lo opuesto a lo que defiende Deleuze, que el mundo tiene la facultad de renovarse eternamente, de la mano de Bergson, ¿no? De crear nuevas singularidades. Pienso, y es lo que yo estoy trabajando en la tesis, que me gustaría que fuese el capítulo final, pienso que habría que confrontar las dos posturas y ver en qué medida la postura de Deleuze se puede sostener de la mano de textos de Nietzsche o simplemente es una postura deleuziana, que también es lícito. Claro, y desde Nietzsche se podría defender otro. Ahí veo una condición, pero ahora no vamos a hablar de esto porque tendría su tema. ¿Me puedes repetir? Porque me... bueno, o sea, la pregunta era el tema del límite, o sea, también, ¿no? Es decir, cómo vemos a veces el límite de una manera negativa, ¿no? Como lo que nos impide, pues, lo que tú has explicado, pues, producir, ¿no? Pero el límite también puede ser ese punto de partida para la creación, ¿no? Entonces, ¿cómo usar? Es que si no me pierdo en los demás y luego desconecto. Pues sí, yo, como decía antes, vengo aprendiendo a habitar esta nueva identidad desde hace 3 años y medio, que puede parecer mucho tiempo, pero para la enfermedad es muy poquito. Porque además quienes vivimos con diagnósticos crónicos, estos van trayendo nuevos límites cada vez. Entonces, cuando ya me he acostumbrado a un límite y ya estoy en paz con él, de pronto viene otro y me cago en su puta madre, hablando un poquito ya mal y pronto. Entonces, ahí sí que se da esa lucha de, hay un diálogo entre la parte y la bondad del límite, que las hay y yo las he descubierto. Antes era una persona que era la persona del sí y ahora soy la persona del no. Y me encuentro infinitamente mejor siendo la persona del no. Y a nivel creativo funciono mucho mejor y irónicamente produzco mucho más siendo la persona del no, pero porque hay una conexión con eso que hay que antes no estaba, porque me lo negaba. Yo misma renegaba de que nada me pudiera limitar, que no sea mi propia voluntad. Luego una crece y la vida me da un par de hostias y me da cuenta de que no es así. Entonces, efectivamente, en ese sentido, el límite para mí, lejos de ser algo que me ha quitado, me ha traído mucho. Digamos que me ha quitado el accesorio, lo que no me estaba sirviendo, y me ha dado espacio para poder descubrir y profundizar en, vale, si no es esto, ¿qué es? Entonces, en ese sentido, a mí el límite me hace mucho bien. Y me ayuda mucho a entender la sintomatología de mi enfermedad no como un enemigo, sino como un aliado, por ejemplo. La sintomatología en mi caso me limita mucho, pero en ese limitarme estoy aprendiendo a conocerme. Entonces, en ese aprender a conocerme, de pronto mi manera de habitar la vida y atravesar el
del día a día es muy distinta y también me permite ver al otro desde un lugar que le respete y respeta sus límites. Entonces, lejos de limitarme, el límite me amplía. Pero es cierto que hay esa otra parte en la que a mí y a cualquier persona el límite le limita. Entonces es un poco bueno, jugar con la ironía y el diálogo de estas cosas, y a mí me ayuda a hacerlo el arte. Mil gracias. Nada, dos comentarios, muy buena aclaración. Me ha gustado mucho tu presentación. Me ha parecido muy nietzscheana por dos razones, ¿no? Nietzsche era filósofo de profesión, era filólogo, y se atrevió a hacer filosofía, creo que tú también, ¿no? Está muy bien. Pero en segundo lugar, y más importante, ¿no? Por haber hecho una filosofía pegada a la vida, que has pensado, ¿no? En ese campo vital. Me parece muy valioso, lo que te escuchaba. Me hubiese gustado escuchar también más de Nietzsche, menos de Kant. Pero sí que me ha recordado mucho ese libro de Que Homo, donde Nietzsche está hablando. Me parece que cuando va y visita un médico es imposible detectar una dolencia, sabiendo que tiene muchas condiciones, tiene dolor de cabeza, de los ojos, del estómago, entonces creo que Nietzsche, que también leía muchos libros de medicina y de biología y demás, hay un intento de repensar medicina. Y has tocado ese punto. Nietzsche hace una especie de crítica de los conceptos de salud y de enfermedad, donde rompe con esa tensión y esa dualidad, ¿no? Es una cuestión más bien dinámica, es una cuestión de grados, donde tenemos nuestros días que los vamos superando. Y un poco en el fondo, creo que lo valioso de Nietzsche no es tanto sus afirmaciones médicas, porque no es médico, pero más bien las morales en torno a la salud. Ese intento de crear postulados éticos que le permitan autosuperarse constantemente. Creo que tú también vas por ahí, ya tendrás los tuyos y lo estarás pensando, ¿no? Me parece muy bien. Y luego, quizá, no sé si conoces la filósofa del libro, es una pena, el libro está en alemán, pero es de Diana Orenke, que es una filósofa que se ocupa del tema de la salud, de la medicina y de Nietzsche. Y se llama La filosofía médica de Nietzsche. Y habla, bueno, está en alemán, pero seguro que lo encontrarás en español. Yo también en español. Y a lo mejor pues te interesa el tema, porque habla justo de eso, la crítica de la metafísica de la salud. Así que nada, me ha gustado mucho decir eso. Y luego, Alejandro, ¿no? Creo que ya María ha hecho la pregunta, pero yo solo añado como comentario. Puesto en el título y en la exposición, claro, porque estás pensando desde Deleuze también, el eterno retorno. Pero Nietzsche es el eterno retorno de lo mismo, o peor aún, el eterno retorno de lo idéntico. Entonces, no sé si ves posibilidades en Nietzsche cuando piensas en esa idea de lo idéntico, de lo que significa lo idéntico en Nietzsche. Por lo menos me ha encantado el tema. Que mil gracias, y que todas esas referencias me vienen fenomenal, porque es eso, yo no soy filósofa, yo soy artista y mediadora cultural, pero me chiva mucho y me gusta mucho ser intrusa, me encanta ser intrusa. Y a los artistas se nos da muy bien ser intrusos, entonces todo lo que sea aprender de otras ramas me viene fenomenal, porque yo entiendo el arte como algo transversal y como una herramienta que me permite acceder a otras muchas disciplinas, entonces todas estas referencias me vienen fenomenal. Y nada, voy a revisitar a Nietzsche, me estoy animando. Es que yo lo dejé, es que me dio muy fuerte y lo tuve que dejar, porque era como... pero bueno, le voy a revisitar a ver qué descubro. Mil gracias. Y gracias por la pregunta también. A ver, yo esta ponencia la he dado mucho desde el punto de vista de Deleuze por una cuestión temporal. No me podía poner aquí a explicar mis reticencias con su interpretación, que van por ahí también, pero solo quería añadir una cuestión, que es que en Nietzsche es el eterno retorno de lo idéntico, de lo mismo, todo eso que ya sabemos, pero que sí implica una cierta transformación. Eso sí que se lo compra Deleuze. Es decir, Zaratustra no es el mismo cuando descubre el eterno retorno. Parece que sí que hay algo que hace que cambiemos, que nos transformemos cuando leemos esta visión de la vida. Puede ser que la transformación sea como dice Deleuze y que a partir de ahí ya sea todo diferente, todo singular. Es su interpretación. Yo tengo también mis reticencias.
pero lo que sí le compro es que eso idéntico que vuelve tras eterno retorno quizá no sea lo mismo exactamente, porque al menos el sujeto se transforma. Ya Zaratustra es alguien nuevo, es alguien renovado. Entonces pienso que, aunque diga eterno retorno de lo mismo, eso mismo implica de algún modo algún cambio, que yo compro, que quizá pueda no ser exacta la visión de Deleuze, simplemente os la quería mostrar aquí a nivel más descriptivo que otra cosa. Pero yo también tengo mis discusiones con el propio Deleuze, con Nietzsche, y es lo que hago. Pues nada, quería hablar de los dos, me han gustado mucho los dos muy diferentes y a la vez muy en la misma sintonía, cosa que rara se ve y es algo muy disfrutable. En tu caso, me sumo a los elogios, además la presentación me gusta mucho, estoy a la búsqueda de un estilo de PowerPoint y digo, hasta que me copiar esto. Y luego, en tu caso, el tema del audiovisual los juego muy bien, entonces enhorabuena a los dos. Y por haceros una pregunta también en común, a ver si podéis seguir hablando, porque pueden ser cosas muy bonitas. El tema del relato, ¿no? Tú lo has explicado muy bien, además me ha gustado mucho cómo lo has narrado, con el punto de la diadema, con cómo luego esa niña que vuelve enfadada, o sea, me ha gustado mucho. Y entonces a ti te preguntaría también un poco en esa línea, retomando un poco esto, ¿no? De, ¿no será que en el tiempo lo que ocurre precisamente, y lo digo desde la absoluta ignorancia de Nietzsche, de Deleuze, de todo, o sea, se me ocurre ahora, como puede que sea el relato lo que pasa, o sea, lo que pasa, nuestro Zaratustra vuelve de otra manera, ¿no? Y esa otra manera puede ser, o sea, porque al final lo que atestigua el tiempo, ¿no? Esto es una visión muy de la hermenéutica, ¿no? Lo que atestigua, y Heideggeriano tope también, lo que atestigua el tiempo mucho es el propio decir, el propio hablar, el propio... Yo no soy el mismo cuando entro por aquí que ahora, porque os escucho hablar, ¿no? Entonces, ha pasado el tiempo, pero además han pasado en el tiempo cosas, y las cosas han sido, en este caso, vuestras palabras, lo que está ocurriendo, ¿no? Este acontecimiento. Entonces me pregunto eso, si quizá esto pues un punto en común, que si tiene sentido, si no, si más lo suelto. Sí, claro, o sea, la cuestión con el tema del relato es, y eso quizás lo haya tratado también más ella, que es en qué medida nosotros podemos crearnos un relato, construirnos un relato, y en qué medida, claro, lo que también me interesó mucho es la cuestión de la imagen que eres tú, niña, que es como esa imagen del pasado que tiene que ver mucho con el corto que puse, nos marca, pero aquí retomo lo que tú comentas, que esa imagen, en el sentido deleuziano, al ser como un pasado que genera siempre algo nuevo, es como que a ti te está ayudando a construir un relato nuevo, ¿no? Un relato distinto, un relato singular que te ayuda a crear, o que te ayuda de distintas formas. Y creo que más o menos estoy de acuerdo contigo, ¿no? En el sentido de que es también ese relato que nos construimos lo que genera novedad. Pero la cuestión es, lo que diría desde el punto de vista de Deleuze, no personal, es que, mi personal no son también, pero simplemente me limitaré a decir un poco el punto de vista de Deleuze, es que ese retorno, ¿no? Ese retorno, da igual que sea a través del relato, a través de la realidad, siempre implica la construcción de algo nuevo, porque a la medida en que nuestra identidad se va transformando con los distintos relatos, cada vez que nos contamos algo, lo contamos ya de una forma distinta y eso nos modifica. Entonces ya somos algo distinto, entonces cuando volvemos a nuestras imágenes de niños, no somos esos niños, somos alguien que se cuenta un relato sobre lo que éramos de niños. Y me parece que eso no entra nada en contradicción y que sí, efectivamente. Siempre y cuando se tenga en cuenta que ese relato no es originario, ¿no? Esta sería la crítica de Deleuze, no hay una identidad originaria, no hay un decir originario, ¿no? En el sentido heideggeriano. Hay decires que nos vamos construyendo y ella ha decidido crearse su destino a través de esa imagen y a través de lo que le va pasando, y eso es lo que reivindica Deleuze y Nietzsche, yo creo. Yo a Deleuze no lo trabajo, entonces todo lo que digas te lo voy a comprar. No lo he leído. Además, su nombre siempre me ha llamado mucho la atención, pero no lo he leído. Entonces, yo todo lo que puedo aportar es desde el intrusismo absoluto, como digo. Entonces, bueno, a mí lo que me viene mucho cuando me viene la palabra relato es Michael Ende y el libro de Momo. Yo me veo muy reflejada en Momo, en tanto que ella es una niña feliz que vivía en sus ruinas, pero bueno, vivía felizmente en sus ruinas, pero de pronto llegan unos hombres grises y a tomar por culo el pueblo. Y a mí me ha pasado un poquito eso. Yo vivía felizmente en mi cuerpo apretado, pero de pronto me encuentro con un sistema de
colores grises que me impone un relato en el que mi cuerpo no tiene cabida. Entonces, mi aproximación a la idea del relato va mucho más desde qué puedo hacer yo a través del arte para que lo que este relato oficial no quiere aceptar de mí, bueno, del mismo modo que yo soy una grieta, también poder agrietar ese relato y poder encontrar las brechas por las que colarme, porque al final, bueno, por eso ponía la imagen del monstruo de Frankenstein. Ese fotograma en concreto es el diálogo que tiene Frankenstein con su creación, el doctor con su criatura. La criatura está harta de que le traten fatal, entonces le dice, oye, por favor, hazme a alguien igualmente monstruoso a mí porque quiero pertenecer, quiero poder pertenecer. El relato de lo que hay no me incluye. Entonces necesito crear con otra persona otro relato que nos incluya. Entonces cuando yo hablo del relato lo hablo mucho desde esa contranarrativa que a mí me interesa mucho y normalmente a los artistas nos interesa mucho el momento de la contranarrativa, por dar un poco por culo más que nada, porque nos gusta un poquito esto. Pero creo que hace mucha falta el poder generar esos otros relatos que no tienen por qué contradecir a otros, sino que creo que pueden convivir perfectamente con los imperantes. Claro, me gustaría destacar una cosa porque no puedo evitar, aunque ya se ha dicho más o menos y demos un elogio, ¿no? Es como que yo creo que literalmente lo que has hecho ha sido encarnar, lo sepas o no, porque realmente ha parecido, ha sido muy natural y lo has hecho de una manera muy espontánea, pero es literalmente esto, yo creo, encarnar una posición totalmente vitalista que sintoniza desde luego con lo que he escuchado por parte de Alejandro, con Deleuze, con Nietzsche, en cierto modo, ¿no? Hay como un universo común, y así lo has dicho, como que es una cuestión artística también, en el sentido de la creación viene en el momento que tú te has apoderado, o sea, yo lo decía en ese sentido, ¿no? Como el relato, que tú te has apropiado de él y lo volver al pasado, no nada como en el sentido de algo originario, porque esa foto tú ahora la estás narrando de una manera que serías incapaz de haberlo hecho, obviamente el día que te pasó, que te hicieron esa foto, o en cualquier otro momento, ¿no? Cuando volvemos al pasado ya es para desde ahora, entonces estamos viajando en el tiempo todo el rato en ese sentido narrativo, por eso insistía lo de la narración, que a veces, o sea, esto es una duda que tengo como muy genuina, que es como que yo eso que compro bastante cosas de la hermenéutica y tal, veo que a veces en la posición deleuziana o postdeleuziana o lo que sea, como que no sé hasta qué punto se deja un poco de lado, se obvia eso, ¿no? Como que hay algo, porque, vale, voy a hacer la pregunta un poquito más fuerte, el tema es, si hay tiempo, claro, si no me sale. Sí. Vale. El tema es, desde lo que has puesto con Deleuze, se desarticula el sujeto porque no es lo central, ¿no? No es el sujeto el que está generando el mundo, sino que a través del tiempo el que está, mediante retazos de lo que sea, generando un sujeto que además es un devenir, que nunca es fijo, que va a cambiar, etc. Pero sin embargo, el que habla, en este caso yo, ahora, aquí, es algo, soy uno, y estoy diciendo esto. Y entonces es como, en el momento que tomas la palabra, como sujeto pensante y dialogante, lo que sea, como filósofo, como lo queramos ver, o como artista también, en el momento que hacemos cosas con palabras y estamos todo el rato haciéndolas, ha de haber un sujeto, ¿no? Sí, sí. No sé hasta qué, o sea, no sé si eso se puede sostener. Sí, o sea, este también es un tópico que se tiene a veces de la filosofía deleuziana y de la posmodernidad que destruyen al sujeto. El punto clave no es que haya unos sujetos, sino dónde está el sujeto. Si el sujeto está en el origen, si es un ego cartesiano, que es el principio, si tú como yo eres el que construye la realidad desde el principio, o si tú eres un ente más en el mundo, no un elemento más en el devenir del mundo, y por tanto tú haces cosas a la vez que eres hecho por las cosas. Es decir, ella le sobreviene la enfermedad, no porque ella la diga como sujeto originario, venga, habla esto, pero ella tiene cierto margen de creatividad, vale, me ha venido esto, ¿qué puedo hacer yo con esto? El punto clave entre la posmetafísica, la posmodernidad, como quieras llamarlo, y la modernidad es eso, en qué punto está el sujeto. Si el sujeto es originario, si la identidad es originaria, si hay una razón originaria a partir de la cual se genera el mundo, o si la razón, las ideas, los valores, el yo, el sujeto, lo que tú eres ahora mismo, es algo siempre derivado de ese mundo virtual, caótico y diferente. Porque tú eres esto ahora, tú has enunciado esto, pero la cuestión es ¿lo has enunciado como un punto originario o tú podrías ser otra cosa si se hubiesen dado otros cursos de edición?
y quién sabe lo que pueda ser en el futuro. Si tú asumes tu identidad como originaria, estás asumiendo que esa identidad se va a mantener para siempre, no va a devenir. Entonces, es identidad primero, diferencia después, como posición metafísica tradicional, sí, tiene un tópico muy vasto, o primero ese mundo de devenir, de caos, y luego las pequeñas identidades que se van conjugando y que es necesario conjugar. Ella es necesario que se construya un relato de su identidad, yo también, pero es necesario que diga yo y tú, pero es más como pensar que lo estamos viendo como una obra de teatro. Es decir, yo digo yo y represento este papel, y ella representa ese papel, pero podría representar a otro y en el futuro, según los devenires, pues a lo mejor represento a otro, en vez de que sea yo el punto original. Esa es la cuestión, pero el sujeto subsiste. Entonces simplemente lo desplazamos de lugar, le damos otro rol. Es algo derivado del devenir. Pero no se niega en ningún momento. No. Al contrario. Se niega su identidad originaria. Se tiene una identidad fracturada por el tiempo, ¿no? Múltiple, pero existe, claro que existe. Sí. Pero tú no puedes asegurar que tú vayas a seguir siendo así en esa cuestión. Y en cambio la metafísica tradicional lo que quiere es precisamente cómo podemos buscar esa sustancia, ¿no? Esa esencia que permanece. Y él les dice, no, vamos a buscar eso que se diferencia, eso que nos hace devenir. Esto, a ver, es como así, muy a lo vasto, como grandes rasgos, pero simplemente para decir que no es la destrucción del sujeto y la destrucción de toda identidad. De hecho, en mi meseta dice mucho cuidado con desterritorializar a lo loco, porque entonces caemos en un agujero negro y caemos en drogarnos y en alcoholizarnos, y eso no es eso. Hay que tener siempre pequeños territorialidades, pequeñas identidades construidas. Bueno, voy yo, que obviamente siempre resulta que tengo más tiempo para las preguntas. Yo tenía una, pero no sé si es un poco larga la pregunta. Bueno. A ti, ¿verdad? Sí, vale. Te respondo brevísimo. Vale. Era sobre el tema del relato, claro, la construcción de identidad. Y yo me había recordado esta obra de Deleuze sobre la cuestión de la expresión en Spinoza. Claro, el concepto de expresión en este caso, al menos por lo que yo recuerdo en esta obra, iría un poco en contra precisamente de la representación. Entonces, digamos que entenderíamos precisamente que la identidad, esa construcción por la diferenciación y la intensidad, se daría más bien como modos de expresión, en este caso más allá que la representación. Entonces, simplemente quería preguntarte eso, si en todo caso el proceso de identificación, si se puede dar, la identidad, una identidad unívoca se puede dar, en todo caso como expresión, o aún así no se puede dar como expresión. Sí, o sea, la cuestión, lo que has dicho está perfecto, pero en qué, donde reside precisamente la confrontación entre que sea una expresión o una representación, es que la representación parte de que hay una identidad originaria, una identidad primera, y lo que hace es representar. Es decir, es un poco el juego pues, de Platón, de Kant, lo que hay es unas ideas que nosotros en este mundo las representamos, intentamos que volverlas a presentar de la mejor manera. Entonces, de esa forma sí que habría una identidad posible que representar. Pero si de esto rato se opone a la representación, en ese caso pone la expresión, siempre se opone en la pintura, por ejemplo, dice que hay que pintar la sensación en vez de la representación, es todo el rato ese juego. Si lo haces precisamente por eso, porque un modo de expresión no tiene una identidad previa, originaria, sino que es el mismo al expresar lo que construye determinadas identidades o determinadas formas, ¿no? O al pintar la sensación, cuando alguien pinta, no coge este paisaje y lo pinta, sino que pinta una sensación y la está creando de algún modo, la está expresando de un modo particular que no existía previamente. Entonces, ¿puede haber identidades absolutas? No, porque todo el rato están como creando nuevas identidades. No hay una identidad que podamos asegurar que sea originaria, que podamos representar. Pero todo el rato estamos presentando nuevas. Una prioridad del efecto, claro, de la cosa. Sí, bueno, eso no. Es que eso tiene, porque la lógica del sentido habla de la causa y el efecto y es un rollo un poco complicado. Como que parece que son dos planos distintos y tal, pero sí, básicamente es eso, ¿no? La representación representa una identidad previa y la presentación o la expresión lo que hace es crear la propia sensación en el momento, por tanto no hay identidad absoluta que representar. Bueno, ¿queda alguien más? A ver, vamos más de tiempo. Intentaré ser breve. Con Alejandro me siento muy
en sintonía con lo que trabajo yo de la identidad. Sin embargo, quería un poco hacer, aunque algunas dudas yo la resolviste con las otras preguntas, entonces estamos no entendiendo una identidad como una identidad fragmentada, no estamos ahí diciendo la identidad son muchos fragmentos, ¿no? Entonces, pensando, como lo pensaría un derridiano, una filosofía de la deconstrucción, lo que quisiera que me aclarara es, no estamos ahí, no estamos en este lugar. Y luego, por ejemplo, cuando se dice que cada vez que volvemos en un recuerdo o al pasado y volvemos y percibimos, ¿no? Sentimos que esta cosa es una cosa distinta, es la cosa distinta y nosotros somos distintos, esto es lo que entiendo yo. Pero mi pregunta es, entonces, ¿no puede ser que es que la cosa siempre, este acontecimiento siempre mismo ha cambiado y nuestra postura sí? Entonces, todo a la raíz del sujeto. El pasado cambia, pero ¿dónde se pone el límite del pasado y el límite del presente? Donde hay pues, este cambio desde el pasado, vamos a la actualidad y la actualidad se rehace, pero el pasado ya está hecho. Es verdad que se ha comentado mucho el hecho de que ya todo ha sido dado, entonces simplemente vamos a repensar las mismas cosas pero con otras categorías, por ejemplo, o con otras posturas, o con otra identidad, configurándose diferentemente. Pero entonces, ¿dónde está el punto de la seguridad y la atadura? Todo ya está y nada de nuevo, como objetos que se puede ser inventado y ya. Lo hemos hablado también en otro seminario, entonces pues eso yo entiendo que es muy difícil ir a mi favor y decir que hay siempre algo nuevo que se da, por todo el hecho de la física. Pero me resulta como que no logro entender la movilidad de esta postura. Y sobre todo, nosotros, nuestra manera de entender, nuestra manera de relacionarnos con la otra situación, porque sin embargo yo creo que de tu exposición podemos decir, pues a lo mejor me estoy equivocando, que somos sujetos, que somos situados históricamente porque tenemos una perspectiva que es delimitada, una perspectiva que es actualmente finita, pero que sin embargo intentamos, ¿no? que se configure de manera diferente. Entonces vamos cambiando con el mundo y a través de este cambio con el mundo va cambiando nuestra perspectiva hacia las cosas, hacia los acontecimientos, hacia lo que yo era antes. Por ejemplo, claro, cuando se ve la foto, ¿no? Y se mira a sí misma y dice, esta soy yo ahora, puede ser, pero esta persona que yo percibo, o sea, la foto no ha cambiado, la foto es su percepción de la foto que ha cambiado, su experiencia, no la foto que yo entiendo. Bueno, eso es un poco lo que entiendo yo. Como la foto como acontecimiento físico es esta, ¿no? La tenemos aquí delante, es una foto perteneciente al pasado, pues ¿quién nos da esas categorías? No, una foto que pertenece al pasado, pero nosotros decimos que pertenece al pasado, pertenece al presente, ¿no? Pero cuando tú, sin embargo, la miras, ¿no? Y ves que no te percibe ahí, o te percibe un día sí, un otro día no, y yo veo como que la dirección, el oriente es hacia el sujeto más que hacia la realidad. Y entonces digo, por ejemplo, otra cosa, en el corto que hemos visto, cuando decía, veo una cara, pero de manera diferente, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la medida de esta diferencia? O sea, ¿por qué la veo diferente? ¿Que la cara es diferente o yo la miro diferente? O sea, bueno, no entiendo. Y también como el juego, ¿no? del carácter y la relación entre pasado, presente, memoria, el provenir, el futuro. Me acuerdo mucho, ¿no? Lo de Riquet, de identidad mismidad, la mismidad, la ipsedad, el mantener su propio carácter y luego el cambio. Entonces, este juego de la identidad personal, que hay una teoría que somos mismidad, pero al mismo tiempo son ipsedad, y parece que pueden parecer lo mismo, pero no. Una es mismidad, el carácter y lo que yo soy como carácter, y el otro, la ipsedad, es mi mantenerme en la promesa. Y estas dos cosas chocan en la identidad personal, y ahí surge y llega la identidad narrativa en decir, voy hacia la ipseidad, pero no porque quiero romper, eliminar
este carácter, pero quiero simplemente ver como la tendencia hacia la otra edad, porque yo prometo a quien al otro, me prometo, digo que yo lo voy a hacer, es una promesa que no me hago a mí mismo, digo, mañana voy a ir contigo al gimnasio y esa persona me está esperando en mí y yo pongo una espera hacia mí y en esta persona, pero él también habla como a largo plazo, no solamente en un mañana, en un tiempo que sea ahora. Eso por tu parte. Luego, a Clara yo quería decir que creo que su exposición ha sido no maravillosa ni intensa, no ha sido necesaria y creo que necesitamos más exposiciones así, no solamente porque desde tu perspectiva artística, pero necesitamos más reflexiones sobre el dolor y para que nos ayuden también a los demás a vivir con quien vive el dolor. Desde una perspectiva personal, hay mucha gente, ¿no?, que cuando delante de la enfermedad y no es la persona que la vive, lo que me preocupa a mí no es la persona que la vive, pero me preocupa en que está al lado de la persona que la vive, ¿no?, que no está al lado, la familia, el entorno, cómo lo percibe. Y eso es como un choque muy fuerte, ¿no? Y creo que también según vaya cambiando tu identidad, la de los demás también. Creo que no quiero decir tampoco empatizar, no me gusta esta palabra, la que te cogen de la mano y te dicen vamos juntos en este camino. No vas a percibir el dolor, pero que yo entiendo que estamos hablando, tú traes aquí tu experiencia personal y es una grande fuerza, ¿no?, lo que estás haciendo. Y hay dolores que no son físicos también, hay dolores que son mentales y eso es un poco la categoría que está de lo que no se habla mucho y que me gustaría que se hablara más, la verdad. Entonces la postura es el dolor que no es solamente de la persona que lo vive, pero que la persona que está al lado, de los seres queridos, de una persona nueva que conoce el lado y la ve como enferma, ¿no? El sentirse mirada como enferma, es un poco lo que creo que con tu trabajo se podría un poco deconstruir y decir yo no estoy enferma, darle el nombre también a las cosas si queremos, pero si la persona quiere, nómbralo así, piénsame así. Y sobre todo el diálogo, ¿no? Yo creo que a ti te ha ayudado mucho no explicar a las otras personas, mira, era esto, y ahí entrar en un círculo donde hay más bien que no entendimiento. O sea, hay más conocimiento del otro que desconocimiento, como se diría, ¿no? Entonces, y ya si no queréis contestar, no contestáis, porque son menos cuarto y hay descanso. Muy brevemente, lo que has dicho me parece muy bonito y lo agradezco de corazón porque a mí venir aquí a hablar del dolor es como yo no sé esta gente cómo se lo va a tomar y me hace mucha ilusión que haya una recepción tan bonita y tan abierta. Efectivamente necesitamos hablar del dolor y por eso cuando yo hablo del dolor, aunque es verdad que me apoyo en mi experiencia que es mayoritariamente física, de mi dolor físico y de esta nueva identidad corporal 100% se desprenden una serie de dolores mentales y emocionales terribles que también me están construyendo permanentemente. Entonces estoy empezando a entender más lo que decís de Deleuze y de toda esta gente porque de pronto digo, coño, si es lo que me está pasando a mí. Entonces, esto de no ser filósofa y de no saber, no entender nada de lo que estáis diciendo y decir, oh my God, si es así una clase de filosofía, yo no tengo cabida, porque me falta mucho por leer para poder entenderos. Pero más allá de eso, me alegra mucho que se pueda entender esto y que esto sea un lenguaje universal desde el momento en que no hay nadie que no duela, independientemente de que tengas un diagnóstico o no lo tengas, independientemente de que seas tú el sujeto doliente o el que acompaña. En mi caso además sucede algo muy bonito, yo estoy casada, mi marido tiene una enfermedad y yo tengo otra. Entonces está siendo muy, no bonito, muy cansado, pero estamos descubriendo muchas cosas porque su dolencia es mental y mi dolencia es física. Entonces está siendo muy interesante partir de la base de que en casa se puede doler tranquilamente y que tú puedes doler como tienes que doler y que yo puedo doler como tengo que doler y que además ni eres tú el que me tienes que recoger siempre ni soy yo la que te tengo que sostener siempre, sino abrir también un poco el círculo y poder pertenecer con otra gente,
que no sea mi pareja la que me lleva siempre al hospital, por ejemplo, o que no sea yo la que medica siempre a mi pareja, sino que pueda mi vecina venir a hacerme la diálisis. En fin, que efectivamente poder hablar del dolor hace que en mi barrio se haya hecho una especie de horario de a ver quién lleva a Clara diálisis este mes. Entonces es muy bonito porque es como, ay, que este mes me toca a mí. Entonces, de pronto el relato del dolor y visibilizar y politizar el dolor, que es algo que cuesta mucho hacer en una sociedad que reniega de él, lejos de venir a dañar, todo lo contrario, es que viene a sanar mucho. A mí no me está curando, pero me está dejando descubrir esta nueva identidad de ser un lugar mucho más sanable para mí y para el otro también. Y para que quien potencialmente pueda enfermar, a lo mejor pueda encontrar una ventanita a la que asomarse y hacerlo desde un lugar que se salga de ese relato y ese constructo tan jodido y que tanto aprieta. Bueno, muy interesante la contestación. Hay algunas cosas de tu pregunta que no he entendido. Por ejemplo, decías, no estamos en lo del yo fragmentado. ¿A qué te refieres con ese plural? ¿Quiénes no estamos? ¿Yo o tú? O sea, mi charla no está ahí o tú no estás ahí. No. Mi charla no está ahí. No, yo. Sí. Ah, tú no estás ahí. Vale, es que luego dijiste algo así como que el pasado, que todo está dado, eso es tú. Eso es la, sí. No la mía. No. Vale, no sabía cómo lo que me estabas como asignando a mí. Asignando a ti. Bueno, en un espacio común. Vale, nada, te voy a responder brevemente porque sé que estamos pasados de tiempo. La cuestión principal, yo creo que apenas que es muy interesante, que decías que, bueno, por ejemplo, en su caso, la imagen como objeto sigue siendo la misma, lo que cambia es la experiencia, ¿no? Desde el punto de vista de Deleuze, y esta es la cuestión clave, yo creo que está bien así para terminar, esa dualidad sujeto-objeto ya es algo derivado, ya es una postura de pensamiento, una postura en concreto bastante moderna, pero que ya es siempre algo derivado, es decir, no podemos saber que si la que cambia es ella o la que cambia es la foto, porque ya en el momento en el que se produce ese entrecruzamiento entre la foto y ella, ya ha pasado algo, ya ha devenido algo, ya ha cambiado algo. Entonces, ¿quién cambió, ella o cambió la foto? ¿Qué es la foto? Más allá de la perspectiva que le damos, no hay hechos, solo interpretaciones, diría Nietzsche. La foto no es un objeto que esté ahí en sí mismo, sino que es una conjugación, un acontecimiento que tampoco se puede decir que sea producto del sujeto, no es ni que el sujeto lo cree, ni que se ha creado como ente en sí mismo, sino que es ya algo que siempre es derivado. Es decir, cuando ya vamos a interpretar algo, ya estamos mediados, ¿no?, por ese conjunto de devenires, de virtualidades. Entonces ya nunca hay ni el sujeto ni el objeto como entes originarios, este es el punto. O sea, siempre hay algo que fluye detrás, ¿no?, unas corrientes de devenir. Y eso yo creo que era lo principal de la pregunta, ¿sabes? Luego podemos discutir sobre si ya está todo, si pueden ser los muertos. Y en el caso de Riquet yo no lo tengo muy trabajado, pero les diría lo mismo. Ese yo que plantea Riquet ya es siempre algo derivado, ¿sabes? Lo que queremos pensar es cómo ese yo se diferencia. Entonces tenemos que presuponer que hay una corriente de devenir breve. Así muy rápidamente. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un descanso de cuarto de hora, hacia que a las 6 estamos aquí otra vez y muchísimas gracias a los dos. Gracias. Gracias.